Estamos en el mes de octubre y este es un mes bastante importante ya que se trata de hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Este tipo de cáncer es uno de los principales, de hecho hay algunos lugares donde lo toman como el primer cáncer en las mujeres y es el que ocupa también los primeros puestos, ya sea el primer o segundo puesto dependiendo del país, sobre causas de muerte relacionadas con las mujeres. La mayoría de estas tumoraciones son diagnosticadas al realizar algún estudio adicional como mastografía, revisión, autoexploración, pero hay un gran número de personas las cuales desconocen de este tipo de cáncer y que desafortunadamente lo identifican en estadios muy avanzados donde ya hay invasión a otros sitios, donde ya es más complicado darles tratamiento y donde el pronóstico desafortunadamente es peor. Es por eso que hay que hacer conciencia sobre la revisión, sobre los métodos diagnósticos para poder determinar que ustedes están libres de cáncer y que conozcan cuáles son los factores de riesgo. En este video entonces les hablaré un poco sobre el cáncer de mama y sobre algunos puntos importantes que deben de conocer sobre esta enfermedad. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, puedes suscribirte, darle like al video y dejar un comentario en la parte de abajo sobre qué te parece el tema. Entonces, como les iba diciendo, les hablaré un poco sobre el cáncer de mama. Este tema tal vez es enfocado un poco más hacia las mujeres, pero no por ser hombre deja de ser importante, ya que ustedes pueden decirle a algún familiar que se haga su estudio, ya que pues de esta forma van a disminuir el riesgo de tener algún tipo de problema a futuro. Primeramente habrá que saber la importancia de este tipo de padecimiento, ya que se estima que en América Latina más de 400,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año. Y de estas casi 400,000 mujeres, desafortunadamente 100,000 mueren cada año derivado de esta enfermedad. Y esto se toman proyecciones a futuro y se estima que más o menos para el 2030 probablemente se incremente el número de casos de cáncer de mama y también desafortunadamente el número de muertes, llegando aproximadamente a 130,000 muertes para el año 2030. También un punto súper importante a conocer es que aproximadamente el 55% de mujeres que fallecen desafortunadamente tienen menos de 65 años y se encuentran todavía funcionales. Es por eso que es importante diagnosticarlo a tiempo para poder disminuir todo este número de casos y que las mujeres puedan vivir con una calidad de vida mucho mejor. Seguramente todas conocen las formas de exploración y las formas por las cuales se puede identificar que ustedes tengan alguna tumoración. Ahorita hablaré un poco más de la utilidad de esto, pero primero les hablaré sobre lo que de verdad tiene mucho mayor peso científico y lo que ustedes tienen que hacer para poder saber que no tienen ningún problema. Y es que las causas que provocan el cáncer hasta hoy en día todavía siguen siendo desconocidas. Lo que conocemos mucho más son los factores de riesgo que pueden condicionar este tipo de enfermedad. Dentro de los factores de riesgo tendríamos antecedentes familiares, que sería uno de los de mayor peso, una edad temprana de menarquía, que esto es inicio de la menstruación. A menor edad mucho mayor riesgo hay de tener cáncer de mama, y edad avanzada en el primer parto. Mientras más años tengan al momento de tener su primer parto, hay un incremento de riesgo de este tipo de padecimiento. Estos serían los tres principales puntos que podríamos considerar como factores de riesgo principales. Hay todavía muchos otros factores de riesgo como tabaquismo, obesidad, uso de hormonas, uso de alcohol, etc. Determinar el riesgo que ustedes puedan tener es importante porque a partir de aquí va a derivar si ustedes requieren un seguimiento mucho más estrecho o pueden llevar un seguimiento un poco más laxo. Y por decir laxo tampoco me refiero a dejarlo años, sino nada más llevar su seguimiento cada 2-3 años dependiendo de la recomendación que les dé su médico. Nuevamente recuerden los factores de riesgo principales. Si ustedes tienen un familiar directo con algún problema a nivel de mamas, tienen un riesgo tal vez por ahí moderado a alto. Si ustedes tuvieron su menarquía a una edad temprana o si tuvieron su primer parto a una edad tardía. Y es que hoy en día usamos muchas herramientas en la medicina que nos ayudan a conocer los factores de riesgo que puede tener cada persona. Y esto no solamente es para esta enfermedad, hay muchas otras enfermedades para las cuales usamos algunas herramientas y algunas escalas pronósticas que nos ayudan a saber qué tan probable es que una persona tenga una enfermedad. Específicamente para el cáncer de mama tendríamos una herramienta bastante útil que nos proporciona los institutos de salud de los Estados Unidos. Se las dejo en la parte inferior y la pueden estar viendo en la pantalla. Esta es una herramienta de evaluación del riesgo de cáncer de mama. Ustedes pueden entrar a la página de abajo. Si les sale en inglés pueden darle nada más en traducir y les va a abrir esta pantalla donde viene un botón diciendo evaluar el riesgo del paciente.
Ustedes le pueden dar ahí en evaluar el riesgo del paciente, contestan algunas preguntas generales, son 8 preguntas que van desde tener antecedentes médicos de cáncer de mama en el número 1, en el número 2 tener una mutación de un gen específico, esto a veces se desconoce, por lo cual pueden darle desconocido. Pueden ver en la pantalla que yo lo contesté con datos, digamos, generales. ¿Cuál es la edad del paciente? 40 años. ¿Cuál es la raza? Hispana, latina. ¿Alguna vez el paciente se ha sometido a una biopsia de mama o con diagnóstico benigno? Aquí le puse yo no. ¿Cuál era la edad de la mujer en el momento de su primer periodo menstrual? Aquí le ponen nada más la edad en años. ¿Cuál era la edad de la mujer cuando dio a luz su primer hijo? Aquí también le ponen la edad. ¿Y cuánto de los parientes de primer grado de la mujer, madre, hermana, hijas, han tenido cáncer de mama? Todo esto lo pueden llenar en un par de segundos y al final les va a salir el riesgo que ustedes pueden tener de padecer cáncer de mama de 2 modalidades, una a 5 años y otra durante toda la vida. El riesgo que les salga a ustedes lo va a comparar con una mujer promedio sin factores de riesgo. Y como pueden ver en la pantalla, lo que a mí me sale más o menos a 5 años de desarrollar cáncer de mama, el riesgo del paciente con los datos que acabo de meter es 0.4%, que comparado con el riesgo medio es igual. Entonces se puede decir que esta mujer, con los datos que yo metí, va a tener un riesgo igual a un riesgo promedio sin factores de riesgo. Dentro del riesgo de por vida de desarrollar cáncer de mama, pueden ver que aquí sí está un poco incrementado el riesgo del paciente, con 8.9% durante toda su vida, comparado con el riesgo medio de 7.9% que nos da para cualquier mujer con los factores de riesgo base. Y es que todas las mujeres, independientemente de las variables que metan, van a tener cierto riesgo de desarrollar esta enfermedad a lo largo de la vida. Se puede decir que el riesgo promedio es menos de 15% y aproximadamente lo podríamos situar entre el 5 y 8% de riesgo durante toda la vida. Este riesgo es el que se valora y es el riesgo con el cual tratamos de hacer la comparación cuando una mujer tiene algunos factores de riesgo. Ahorita van a ver cómo modifico algunos factores para que vean cuánto incrementa el riesgo. Ahora hice nada más un ejercicio adicional donde metí un par de factores de riesgo, como que la mujer tenía un hijo y que tuvo un inicio de la menarquía un poco más temprano. Como ven, el riesgo se modifica inmediatamente. A 5 años pasa de un 0.9% a un 4% y el riesgo de toda la vida pasa de un 6.5% a un 27%, nada más al modificar un par de variables. Como ven, es bastante importante que ustedes sepan qué tipo de riesgo puedan tener. Yo invito a todos a entrar a esa página, sacar su riesgo y si el riesgo le sale muy alto, acudir con un médico para poder iniciar su revisión, para poder iniciar los estudios y que ustedes estén tranquilas que no tienen ningún problema adicional. Con base en este tipo de riesgo que sale en la página, podríamos clasificar a las mujeres en 3 grupos, en riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Esto iría entre cifras de menos de 15% riesgo bajo, de 15 a 20% riesgo moderado y más de 20% con riesgo alto. Y esto nos ayuda a nosotros a saber más o menos cómo llevar el seguimiento de cada una de las mujeres. Alguien con riesgo bajo, que es menos de 15%, requiere su revisión acorde a las recomendaciones que nos dan las guías. Eso también es importante porque tal vez cambien las recomendaciones de país a país. Las que yo les estoy poniendo aquí son las recomendaciones generales que vienen por Estados Unidos y las diferentes asociaciones que hay allá, como la Asociación Americana de Ginecología, la Asociación Americana de Oncología, etc. Puede que en algún país cambie esto dependiendo de las variables y dependiendo de los estudios que tengan en cada país, pero para fines generales pueden usar lo que les estoy presentando aquí para conocer un poco más sobre el riesgo que ustedes tienen. Si alguien cae en riesgo moderado, que sería del 15 al 20% durante toda la vida, aquí lo que se invita es hacer un poco más de énfasis, hacer un poco más de conciencia en acudir a revisión y en acudir a realizarse los estudios correspondientes. Y si ustedes caen en más de 20%, aquí sí tienen que acudir inmediatamente con un especialista, con un experto, para que les pueda hacer un estudio mucho más amplio y pueda determinar que ustedes no tengan ningún problema en este momento y que les indique cómo va a ser el seguimiento a futuro. Y ahora se pueden preguntar qué van a hacer si ustedes tienen este tipo de riesgo o cuáles son los métodos con los cuales contamos para poder realizar un seguimiento correcto. En medicina existe una palabra que se llama screening. El screening se refiere a métodos que usamos para poder valorar a pacientes que se encuentran en riesgo pero que no tienen la enfermedad. Digamos a grandes rasgos que los estudios de screening los usamos para poder establecer si la persona
tiene o no tiene la enfermedad o se le tienen que hacer un poco más de estudios adicionales. Y es que los métodos con los cuales contamos son diversos, teniendo desde mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, exploración por el médico y autoexploración. Estos a grandes rasgos son los métodos con los cuales contamos para poder realizar una exploración correcta y determinar que no haya ningún otro tipo de problema. Es bastante importante que conozcan que estos métodos no son diagnósticos, son métodos que nos ayudan a determinar qué personas van a tener por ahí alguna alteración sospechosa y pasar a estudios un poco más invasivos como biopsias, como ya cirugías, para poder estar tranquilos de que no tienen nada. Pero si en alguno de estos métodos se encuentra algo anormal, habrá que realizar algunos otros estudios un poco más invasivos y más específicos para determinar si esa lesión es benigna o maligna. Dentro de estos métodos, el principal y el que se tiene que usar, se puede decir que como recomendación general, es la mastografía. La mastografía se recomienda iniciarla estrictamente a partir de los 50 años. Independientemente de sus factores de riesgo, a partir de los 50 años tienen que acudir a hacerse una mastografía por lo menos cada año o cada 2 años, dependiendo de la recomendación de su médico. Si ustedes tienen entre 40 y 50 años, aquí hay un poco más de controversia entre realizarlo o no realizarlo, pero si ustedes tienen algunos factores de riesgo o salen con un riesgo bastante alto, lo más recomendable es iniciar su screening tal vez desde los 40-45 años. Nuevamente les digo, esto lo va a valorar el médico, por lo cual sería bueno que ustedes entraran, sacaran su riesgo y acudieran a revisión oportunamente. Los otros métodos de diagnóstico como la resonancia magnética o el ultrasonido no han sido validados completamente para toda la población y se recomiendan nada más en condiciones especiales. Para fines generales, toda la población requiere hacerse su mastografía a partir de los 50 años y de 40 a 50 años dependiendo cada persona. Y hay dos cosas importantes: la exploración, ya sea por médico o por mujeres, hasta este momento no se ha valorado que tenga un impacto en la mortalidad. Con esto me refiero a que el que una mujer se autoexplore o que un médico las explore no se ha corroborado de verdad que disminuya las muertes relacionadas con el cáncer de mama. Aún así no se puede desaconsejar y aún así se recomienda que las mujeres pues sepan más o menos revisarse, sepan dónde tocarse, sepan compararse, para que en algún momento, si tienen una alteración, acudan oportunamente a revisión. Pero nuevamente les digo, esto no sustituye a la mastografía ni a los estudios que realizamos en el ámbito médico. Y se preguntarán, ¿qué pasa con algunas condiciones especiales como el uso de implantes, personas con cirugías en la mama, personas que usan otro tipo de dispositivos? Pues a grandes rasgos este tipo de personas no cambia mucho las recomendaciones. Para personas con implantes no cambia la recomendación, se tienen que realizar sus estudios acorde a sus edades. Lo que sí se sabe es que tal vez los implantes puedan modificar por ahí la apariencia de los estudios y sea un poco más difícil poder ver las lesiones, ya sean malignas o benignas. Es por esto que requieren un seguimiento un poco más estrecho para poder visualizar las lesiones en caso de que las estén presentando, ya que los implantes hacen que sea un poco más difícil poder visualizar las lesiones por ahí. ¿Qué pasa con personas que ya tienen mastectomía o resección de mamas? Pues la recomendación aquí es ya no realizarla porque ya no hay tejido mamario el cual se pueda visualizar. ¿Qué pasa si les han hecho previamente una biopsia o han tenido algún procedimiento quirúrgico en la mama? Pues se tiene que realizar lo mismo sin cambio en las recomendaciones. ¿Qué pasa si una mujer está embarazada o lactando? Pues aquí se tiene que valorar cada caso. Lo recomendado es no realizarlo mientras se mantengan lactando, pero también esto es riesgo-beneficio y cada caso va a ser diferente. ¿Qué pasa en hombres? Pues en hombres no está recomendado a menos de que tengan antecedente familiar de riesgo muy alto o sean portadores de algunos genes como el BRCA tipo 1 o tipo 2. Aquí se puede valorar realizar un tipo de screening, pero dependiendo cada caso. Como ven, es un tema bastante importante que causa una mortalidad alta en todo el mundo, por lo cual siempre se tiene que hacer conciencia sobre este tipo de padecimiento. Si ustedes desconocían este tipo de información, yo los invito a realizarse sus estudios adecuados, y si ustedes hombres tienen algún familiar, esposa, pareja, hermana, madre, etcétera, también le pueden invitar a realizarse sus estudios correctos, porque muchas veces se les pasa, muchas veces lo olvidan, muchas veces no saben este tipo de información y desafortunadamente se enteran ya muy tarde cuando hay una lesión tumoral con una extensión grande o con invasión a otras zonas, y desafortunadamente el pronóstico de una enfermedad avanzada
es muy malo. Espero que les haya servido este video para conocer un poco más, para hacer conciencia sobre la enfermedad. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Instagram, que ahí últimamente he estado un poco más activo. Espero que se encuentren excelentemente bien de salud y nos vemos en la próxima.